como ya lo hicimos hace 15 días, que hablamos acá con el doctor de patología del colon, fundamentalmente de la parte de divertículos, hoy vamos a tratar el tema de vías biliares, las enfermedades de la vesícula, las vías biliares, el páncreas. Contanos cuál es el motivo más frecuente de consulta que vos tenés en tu consultorio, en tu práctica diaria, de las enfermedades de la vesícula y de las vías biliares y del páncreas. Bueno, buenas tardes de nuevo, buenas tardes a todos los que están acá y nos regalan su tiempo para escucharnos un poco. De vuelta estamos con el doctor Bianchini y yo, Daniel Napolitano, que me dedico a la cirugía. El doctor Bianchini no se mancha con sangre. No. Bueno, me parece bárbaro hablar de enfermedades biliares, que es una de las patologías que les diría que es diaria, es en consultorio todo el tiempo. La enfermedad biliar es lo más común, el caballito que aparece todos los días, es la litiasis vesicular. La litiasis vesicular es una enfermedad que afecta... ¿Qué es el cálculo de la vesícula? Litiasis es cálculo. Claro, los cálculos en la vesícula es una de las enfermedades que muchísima gente tiene y no sabe que la tiene hasta que se presenta la complicación. Normalmente aparece detectada en alguna ecografía de control, claro, que es el método ideal para estudiar la vesícula. Uno detecta los cálculos o barro biliar. La vesícula, para que todos entendamos la anatomía de la vesícula, el hígado, que se encuentra a la derecha, debajo de las costillas, tiene dos lóbulos que van a formar dos conductos que se van a unir en lo que se llama la vía biliar y van a ir al intestino. El páncreas se encuentra del otro lado, es un órgano que también produce enzimas digestivas y tiene un solo conducto de salida que se va a unir también a esa vía biliar para llegar hacia el intestino. Acá, si nosotros superponemos la imagen, vamos a tener el esófago, el estómago, que va a llegar al duodeno y se va a ir para allá, estómago, duodeno y se va para allá. La vesícula se va a encontrar en el medio de todo esto, pegada al hígado, con un solo conducto de salida que también se une a la vía biliar para llegar al intestino. La vesícula en sí no produce nada, sino lo que va a hacer es acumular bilis del hígado en los periodos interdigestivos. Claro, como un reservorio. Exacto. Mientras uno no come, hay bilis que el hígado va a mandar al intestino y alguna cantidad se va a acumular en la vesícula. La vesícula lo que va a hacer es contraerse cuando uno come, ingiere alimentos que llegan al estómago, se liberan enzimas que se llaman colecistoquinéticas, que significa que estimulan toda la parte biliar. El hígado va a secretar, el páncreas va a secretar y la vesícula se debería contraer para evacuarse y mantener el flujo de bilis constante para que no se asiente en la vesícula. En las personas, por distintas razones, a veces genética, a veces la dieta, a veces los años, a veces hay muchas razones, que confluyen y determinan que la vesícula se deje de contraer. Al dejarse de contraer, la bilis que está aquí se empieza a condensar y formar esas sales biliares, empiezan a condensarse con el colesterol en barro biliar primero, que no es, el cálculo no es una moneda en un vaso de agua, el cálculo es una piedra en el medio del barro. Entonces ese barro biliar va a permitir que esas sales se nucleen o que ese colesterol, esas cristales de colesterol se nucleen en piedras. Una vez que está formada la piedra, es la clara imagen de que esa vesícula no funciona. La mayoría de las personas no va a tener síntomas, pero una buena parte, cuando ingiera comida que estimule esta zona, la vesícula se va a contraer y va a tratar de eliminar el contenido, que en este caso van a ser la piedra y el barro biliar, que van a tener un solo lugar de salida, que es el conducto cístico, este conductito que une la vesícula a la vía biliar. Si el cálculo se enclava acá, comienzan los síntomas. El dolor, zona media, zona derecha, se va a la espalda. Si el cálculo queda enclavado y empieza a inflamarse la vesícula, a infectarse, se llama colecistitis. O sea, el cólico
pasa a ser algo permanente, una situación que no afloja. Y ahí terminamos en una guardia y en una cirugía de urgencia seguramente. Si el cálculo vuelve para atrás con el tratamiento, esto se normaliza, se desinflama y te diría que es un aviso claro de que esa vesícula no va más. Y hay que juntar coraje y operarse. Claro. Si el cálculo llega a pasar a la vía biliar, que ese es el riesgo que tiene el barro biliar y los cálculos pequeños. El cálculo pequeño puede pasar a la vía biliar y se va a obstruir en el sitio más estrecho de este conducto, que es la papila, es la llegada. Perdón, esto es un poco variable, acá puede llegar un poquito, el conducto del páncreas puede llegar junto, puede llegar a la misma papila, puede desembocar antes, hay unas variables anatómicas, pero digamos, la vía biliar se va a obstruir en la papila, va a aumentar la presión del conducto de salida del páncreas y va a aumentar la presión de las secreciones biliares. Entonces, se va a producir la pancreatitis, que ahí ya no es quirúrgica y no sabemos cómo evoluciona, o la colangitis, que es la obstrucción del flujo biliar con la sobreinfección. Entonces, esos ya son cuadros más avanzados y graves de lo que es la patología biliar. Claro, fíjate vos, y esto vuelve a esto que habías vos bien descrito en la conferencia o en la charla anterior del colon, de la diverticulitis, es decir, si uno hiciera el diagnóstico precoz de esto, no llegás a tener la pancreatitis ni la colangitis, es decir, cuando uno hace el diagnóstico, digamos, ante los primeros síntomas, supongamos, salvo que de entrada sea una cosa muy, muy cataclísmica. Sí, yo no me animaría a decir que el diagnóstico precoz puede evitar las consecuencias, porque muchas veces nos pasa que en el cólico biliar uno puede llegar temprano, a lo mejor no dejar que evolucione una colecistitis, pero hay veces que los cálculos son muy pequeños y ese primer cólico expulsó el cálculo a la vía biliar y desencadenó la pancreatitis. Claro, perfecto. Entonces, es una situación que... Y otra cosa te pregunto, porque eso era una pregunta de cajón en la consulta, ya sea cuando el paciente se le diagnosticaba cálculos biliares, cálculos en la vesícula, como hallazgo. Claro, bueno, por eso. Hay mucha gente que la tiene detectada porque se hizo un chequeo. Exacto. ¿Y qué conducta es la aconsejable cuando el cálculo es pequeño y tiene barrio biliar y demás? Creo que la conducta es activa, es decir, ahora, por ejemplo, un cálculo único, que es la historia que yo lo he visto muchas veces y siempre tenía dudas, lo consultaba con los cirujanos y había distintas opiniones. Es decir, cuando es un cálculo único y no tenés síntomas y es un hallazgo, ¿cuál es la conducta? Yo creo que la principal conducta es consultar al cirujano de confianza y analizar el tema con el cirujano. Porque primero, hay un montón de pacientes que yo he visto que nunca tuvieron síntomas y tienen cálculo en la vesícula, pero en realidad cuando uno conversa con ellos, no, están hinchados, tienen erupto, no pueden, ellos no comen nunca grasa, pero no comen ¿por qué? No, porque nunca como, pero si la comes, ¿qué pasa? Y te distende un poquito de erupto, y ya está teniendo síntomas, no es que nunca tuvo síntomas. No tuvo el cólico a lo mejor habitual que uno espera, pero ya viene presentando la dispepsia biliar, el problema repetido de la tolerancia a la grasa. Entonces eso ya es un aviso. Si realmente no tiene síntomas, la bibliografía te dice que no hay que someterse al riesgo de una cirugía, porque digamos, esto no es comprar un sándwich en el kiosco, esto es hacer un prequirúrgico, someterse al riesgo, operarse. Ahora, también tenemos las condiciones del paciente particulares. Si a mí me dicen que es un paciente de 80 años, que tiene 5 stents, que va a viajar y que tiene cálculo en la vesícula, y yo no sé si lo dejaría irse con el riesgo que significa esto. Ahora, si estamos hablando de una persona regular, que está en la ciudad, que tiene acceso a la salud, que no ha tenido síntomas y se compromete al control, que es decir, hacer la ecografía secuencialmente, bueno, la indicación de la cirugía ya no tiene tanta fuerza. La otra sería con una bomba, con la mecha ahí, el primer caso que hice. Y el segundo... Y cuando hay síntomas no hay ninguna duda que hay que operarse. El problema es cuando es asintomático.
Lo otro que se suele presentar a veces en los hallazgos de una ecografía son los pólipos en la vesícula. Los pólipos habitualmente son crecimientos anormales de la mucosa de la vesícula. Ese crecimiento tiene, digamos, la estadística te dice que si el pólipo mide menos de 10 milímetros, normalmente son de colesterol y no requieren un tratamiento quirúrgico urgente. Si tienen menos de 10 milímetros, el tema es que hay que someterse al control. Cada 6 meses, cada un año, ir haciendo las ecografías que hagan el seguimiento de ese pólipo. Si hay crecimiento atípico de ese pólipo, la vesícula tiene que ser extirpada. Bien. Si el pólipo es más de 10 milímetros, se tiene que operar. Bien. En otra pregunta, de lo que me voy acordando en mi práctica clínica, es decir, el cálculo de vesícula asintomático, suponete un cálculo único, grande, que no tiene sintomatología, ningún tipo de sintomatología, ni de dolor, ni trastornos dispépticos. Es decir, en alguna época yo he leído o he oído comentarios o en un curso, algo, ¿tiene más posibilidad de determinar el paciente que tiene un cálculo de vesícula con un cáncer de vesícula? Sí, es así. Es así. Uno de los factores predisponentes al cáncer de vesícula es la litiasis vesicular. No es lo más frecuente, es realmente infrecuente, pero es una de las condiciones sobre las que se desarrolla el cáncer de vesícula. Los pólipos y la litiasis. Por eso, digamos, cuando uno tiene síntomas, realmente no se justifica pasar el evento agudo y dejarse estar. Lo que la indicación es extirpar la vesícula porque eliminamos ese riesgo de cáncer también. Y esa es la duda con el paciente asintomático. Por eso, digamos, es una situación que hay que conversar con el paciente y tener claro por qué se opera. ¿Querés que te cuente cómo es la cirugía de la vesícula? Justo te iba a preguntar lo siguiente, decir esto. Yo soy de la época de la colicistectomía. Con la apertura del abdomen. Con la apertura del abdomen. La laparotomía. Después, cuando vi la primera vez una cirugía, era medio porfiado, no me podía convencer que por la laparoscopia se podía tener una visión del campo. Es tremenda la laparoscopia. Y entonces un amigo cirujano me dice, vení. Un día me llevó a la sala de cirugía y la vi, la verdad que dije, sí, tenés razón. Pero hay patologías litiásicas de la vesícula, todas, es decir, replanteo la pregunta, ¿todas las patologías de vesícula o las vesículas calculosas se pueden solucionar con la laparoscopía? Mira, yo tengo digamos, me he especializado en el tema de la laparoscopia. Vos sos de la época de los cirujanos laparoscópicos. Sí, en parte. No te diría que del todo, pero sí. En la residencia la hice con la laparoscopia y en adelante. Pero hoy en día se ha expandido a todo el tratamiento. Lo que hablamos en programas anteriores sobre el colon, yo me especializo casualmente en la resección de tumores de colon por laparoscopía. La vesícula también se extrae por laparoscopía. Los cálculos en la vía biliar se extraen por endoscopia o por laparoscopia también. El cáncer de páncreas hoy ya se opera por laparoscopia. O sea, la laparoscopia ha ganado terreno porque tiene unas virtudes tremendas respecto de la cirugía abierta. Menos dolor, sin riesgo de hernias, o por lo menos muy disminuido, menos sangrado, mejor función respiratoria. Menos días de internación. Menos días de internación y reincorporación al trabajo más acelerada. Mejor, digamos, la respiración del paciente al no tener dolor, no tener el corte en el abdomen, se mejora, se oxigena mucho mejor. O sea, tiene virtudes que son insoslayables. No obstante, hay situaciones en que la laparoscopia no puede resolver. ¿Por qué? Porque trabajamos con pinza de 5 milímetros y hay muchas veces volúmenes abdominales, pacientes con características especiales de su anatomía que no permiten el manejo de esos órganos o de eso que uno quiere lograr, porque el objetivo siempre va a ser hacer lo mismo que hacemos en la cirugía abierta. Adentro la cirugía tiene que ser oncológica, tenemos que resecar lo que tenemos que sacar, o sea, no podemos negociar la menor calidad de la cirugía tiene que ser igual de buena. Lo que pasa es que hay volúmenes que por ahí las pinzas de 5 milímetros no lo pueden manejar y tenemos que usar la mano. O situaciones riesgosas donde uno tiene que usar la mano.
Entonces, digamos, la cirugía abierta siempre va a tener su lugar. Claro, Y perfecto. aparte del backup, uno tiene que entender cuando uno va a una cirugía laparoscópica, que siempre el backup va a ser la cirugía abierta. O sea, no se tiene que asustar si a lo Claro, mejor claro. esa cirugía que estaba pensada para hacerla laparoscópicamente termina en cirugía abierta, porque en general siempre el cirujano va a hacer lo mejor por el paciente. sí. Si no se puede hacer por laparoscopia, se va a hacer abierto. Claro. Y la vesícula no escapa a este análisis que te estoy... Claro. Esto me hace acordar, uno que ha vivido un poco la cirugía de revascularización. Yo como cardiólogo, Favaloro vino al país en el 72 y en esa época hacíamos cursos los médicos del interior en el Güemes, no estaba la fundación Favaloro. Y bueno, en aquella época era casi todo bypass aortocoronario con abertura. Después cuando empezaron los stents, disminuyó la cantidad de cirugía a cielo abierto y empezaron con los stents, pero siempre tenía que tener el quirófano preparado por si algún stent tenía alguna complicación y demás, tener la cirugía clásica. Un poco me hizo acordar esto, un poco anecdótico, pero de lo que vos decís de la cirugía laparoscópica de vesícula y eventualmente en algún caso... Uno tiene que tener todo preparado para convertir la cirugía a cielo abierto ante cualquier eventualidad. Es infrecuente que eso pase, porque si uno planifica bien la cirugía, normalmente empieza y termina como la planificó. Sí. Pero bueno, siempre hay un plan B. Habla a la audiencia en dos palabras, porque es muy común que la gente pregunte, ¿qué es la ictericia? La ictericia es cuando nos ponemos amarillos, cuando un paciente consulta porque los ojos están más amarillos que lo habitual, que después se agrava y pasa a la piel, y eso es por la obstrucción del flujo biliar normal. Tenemos que hablar de la producción de bilirrubina, no lo vamos a complejizar tanto. Vamos a pero hablar de lo más común sobre es, esta enfermedad biliar. Va a ser una ictericia obstructiva, o sea, va a haber detención o por lo menos alteración del flujo normal de la bilis desde el hígado hacia el intestino. Al ser obstructiva, esas sales biliares se van a ir manteniendo en circulación y se van a ir depositando en los tejidos blandos. Esas sales biliares depositadas van a generar ese tinte ictérico, o sea, ese tinte amarillo, y a su vez van a producir comezón con su persistencia a lo largo del tiempo. Y es muy difícil de tratar, por eso es un signo de alarma muy importante que algo anda mal en la zona hepatobiliar. Claro. Puede ser enfermedades sistémicas, que no van a ser lo que vamos a tratar ahora, pero las hepatitis también lo causan. Por supuesto. Pero cuando hablamos de gravedad importante, muchas veces la patología anatómica, es decir, los tumores de la vía biliar, de la vesícula, del hígado y del páncreas, son de alta gravedad y uno lo tiene que resolver relativamente rápido esto, porque el estasis de bilis es un caldo de cultivo para que cualquier germen genere una infección gravísima y entre en shock séptico y fallo de órganos. Por eso la obstrucción biliar tiene que ser salva, tiene que abrirse rápidamente. O por métodos endoscópicos, que hoy en día disponemos de la endoscopía y la apertura de la papila, la colocación de stent, la extracción de cálculos por endoscopía sin cirugía, o la intervención laparoscópica o la cirugía abierta, generando esa desobstrucción de la vía biliar, ya sea porque se puede liberar, supongamos porque de extracción de un cálculo, o por la resección de un órgano, que a lo mejor es un tumor de la cabeza de páncreas, que también se saca y se vuelven a constituir las uniones para que ese drenaje biliar tenga una circulación hacia el intestino. Perfecto. Daniel, contanos así, también con la claridad y la didáctica de tu exposición, ¿qué es la pancreatitis? Bueno, paso siguiente a lo que estábamos hablando, no estirpamos los cálculos, el cálculo pasa a la vía biliar. Al obstruir, vamos a mejorar un poco el dibujo, ya que estamos acá dibujando. Sos hábil para dibujar porque sos zurdo. Dicen que los zurdos son más creativos. Manejo la zurda. Cuando el calculito, la causa más común, hay dos causas más comunes, tenemos varias causas, pero no vamos a entrar en detalle, vamos a hablar de lo grueso. Lo grueso
La litiasis vesicular, la litiasis biliar, va a pasar el calculito, va a obstruir la salida del Wilson, que es el conducto que drena el páncreas. Esto va a generar hipertensión dentro del conducto pancreático. Esa hipertensión va a activar las enzimas pancreáticas y las enzimas pancreáticas son muy corrosivas. Entonces lo que va a producir la autodigestión del páncreas. Es un cuadro gravísimo y no se puede arreglar con cirugía. Porque una vez que se desencadenó, no sabemos dónde termina. Gracias a Dios, la mayoría son pancreatitis leves. O sea, se van a autolimitar. Pero hay veces que pueden ser graves. El drama de Dilafó. Sí. Así era, ¿no? Y la otra causa que nos va a dar, aparte de la litiasis biliar, el hiperestímulo que da el alcohol, supongamos. Eso no depende de que uno tenga frecuencia de esto. Puede ser una vez que salió de fiesta y dice, hoy voy a tomar, y logra un exceso que estimula el páncreas de una forma que desencadena la pancreatitis aguda. Lo que uno normalmente escucha es la pancreatitis crónica por alcohol, pero el alcohol puede desencadenar una pancreatitis aguda y la pancreatitis aguda puede ser grave. Y hay mortalidad. Lamentablemente tenemos que hablar que hay gente que fallece por esto. Por eso el cuidado de la función biliar es muy importante del páncreas y del hígado. El tema que me preguntaste recién, la ictericia, se puede dar a veces por el desencadenamiento de una pancreatitis, que obstruye ese drenaje biliar y ya nos repercute de esa forma. Habla de una pancreatitis grave. El llamado de atención siempre va a ser el dolor, porque el dolor es lo primero que aparece. Dolor centroabdominal, vómitos, se irradia la espalda porque el páncreas es un órgano retroperitoneal, o sea, está más cerca de la espalda que de la panza. Está pegado a la columna. ¿Sabemos? Exacto, entonces da un dolor muy fuerte en la espalda y acá en la zona epigástrica. La posición típica del paciente que tiene la pancreatitis es la plegaria maometana, o sea, se inclina hacia adelante para lograr despegar un poco el páncreas sobre la columna y que de esa forma disminuye el dolor, pero suele ser un dolor muy importante que siempre requiere internación. Hay diagnósticos diferenciales, como me acuerdo con el infarto de miocardio. Por supuesto. Porque es lo mismo que la colecistitis, ¿no? Exactamente. Volviendo a la anécdota, yo me acuerdo que un paciente que venía de Bariloche, viajando, le habían diagnosticado una colecistitis, le habían dado buscapina y cuando llega muy pálido, muy transpirado y tenía un infarto agudo de miocardio y se había bancado y es gravísimo. Y es gravísimo, ¿no? Es decir, el infarto, si no tiene una atención muy pronta. Y es el famoso dolor epigástrico. Que es mi abdomen superior. Claro, que simula una cosa o la otra, exactamente. ¿no? Pero en mi abdomen superior, dolor en la parte superior del abdomen, siempre tiene que hacer pensar en el corazón. Después vemos otra cosa. Es de buena clínica. Exactamente. Pensar en el corazón para descartar. Problemas del tórax, que los problemas del tórax son más graves. Y después ir haciendo diagnóstico diferencial. Bien, muy bien. Del alumno, ¿no? El que tiene que aprender, de parte del paciente, hablaban de los cálculos en la vesícula que muchas veces son asintomáticos. Suele generar, a lo mejor, escuchar eso un poco de miedo, ¿no? En la gente de cómo puedo hacer yo para darme cuenta. Hablabas de algunos detalles que puede ser hinchazón, también eructos constantes, pero por ejemplo, en los típicos controles de rutina que se realizan constantemente, para que quede claro, ¿se puede descartar esta presencia de cálculos de la vesícula? ¿Hay que hacer un control especial, un estudio especial cada determinada cantidad de tiempo? ¿Cómo puede hacer una persona que quizás tiene ese miedo de ser asintomático para poder detectarlo? Normalmente el mejor estudio para hacer en estos casos es la ecografía abdominal. Es un estudio que no tiene irradiación, o sea, no genera daño en el paciente y se pueden hacer todos los que... Es simple, es barato. Y es muy accesible. Es muy accesible. Francisco, una ecografía abdominal es muy simple de acceder y es un estudio muy confiable. Y está muchas veces dentro de esos controles de rutina que se pueden realizar, ¿no? Sí, normalmente debería estar el médico de cabecera habitualmente, pasando una determinada edad, por más que no tengan síntomas, una ecografía abdominal como una placa de tórax debería ser de rutina. El electrocardiograma, la placa de tórax y una ecografía abdominal son los métodos más básicos para poder estudiar. Y por supuesto, cualquier análisis de sangre que involucre las enzimas hepáticas nos van a dejar tranquilos o nos van a alertar de un problema.
Contanos dos palabritas con respecto al tumor de páncreas, que es, que es también como habríamos hablado en algún momento, no sé si fuera de cámara o aquí, de que es una patología que por mayor accesibilidad al diagnóstico o porque realmente está siendo un poco más frecuente el tumor de páncreas. Sí, no tiene una alta frecuencia. Sí, digamos, el aumento del cáncer en todas las áreas. En todas las áreas. Se ha incrementado, pero este no es un tumor de alta frecuencia. El páncreas puede digamos... No, hablamos digamos, no por la frecuencia, para hacerlo sino, simple, claro, sino el páncreas lo vamos estamos a dividir cerca, en tres, por ahí. Lo dividimos en tres áreas: la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. El vaso lo tenemos acá y casi forma una unidad con la cola del páncreas. A veces se puede separar, a veces no, y eso va a determinar qué cirugía le hacemos cuando operamos la cola del páncreas, porque los vasos van a cabalgar el páncreas, entonces hay veces que se puede preservar el vaso si uno puede preservar esta vascularización, y hay veces que no se puede preservar y hay que sacar. ¿Cuál era la arteria que estaba arriba del páncreas mesentérica? La esplénica. La esplénica, no mesentérica. La aorta, tronco celíaco. Claro, que sale del vaso. Sale no, la arteria esplénica que cabalga el páncreas y va al vaso. Que tengo la idea de una imagen anatómica, no sé si de testigo, qué sé yo, que está como... Es una cola de chancho. Exacto, como una viborita, ¿no? Exactamente. Como una viborita. Bueno, es uno de los elementos más delicados a cuidar cuando uno hace cirugía en esta zona, porque es traicionera, sube, baja, da vuelta y bueno. Otra de las características que sabíamos cuando estudiamos semiología y demás, sigue teniendo valor esto de cabeza de páncreas, ictericia, cuerpo de páncreas, dolor y cola, tumor palpable. Bueno, la cabeza de páncreas se va a incorporar a lo que se llaman tumores periampulares. Esta ampolla que te estaba comentando se va a obstruir por los tumores de la cabeza de páncreas, los del duodeno, los de la vía biliar, y todo eso va a generar lo mismo, ictericia. O sea, se obstruye la vía biliar, dificulta el drenaje biliar y pasa lo que habíamos hablado antes. Cabeza el centro del páncreas, el cuerpo del páncreas, está apostado sobre el tronco celíaco y el plexo solar. El plexo solar. Entonces, cuando el tumor de páncreas da síntomas, está avanzado, es peligroso. Vos sabés que esto me aclaraste, porque yo siempre decía, tumor palpable de la cola del páncreas, miércoles, tiene que ser un tumor porque está... Hay mucho volumen. Yo me acuerdo cuando nos enseñaban a palpear el vaso en la posición de Schultz, ¿te acordás? Es decir, ya no era fácil palpar el vaso y el vaso obviamente es mucho más anterior. Así que... o sea, cuando uno va a palpar el vaso, lo que hace es el decúbito lateral derecho y uno se posiciona a la izquierda con la mano de ocultor, va excavando el abdomen y trata de palpar el vaso que va a estar debajo de las costillas. O sea, no es fácil cuando hay esplenomegalia, si no, no. Exacto, cuando está agrandado, y hablemos si pacientes obesos, ahí no se toca, es dificilísimo. Pero por eso, para tocar un tumor ahí tiene que tener un volumen muy importante. Dijiste obeso. A mí me llama la atención, por lo que uno ve caminando en la calle, la cantidad de obesos y de obesos mórbidos. Y yo siempre me pienso, cuando los veo así, pobre el cirujano, que tenga que... yo me acuerdo cuando empecé a hacer medicina, había venido un doctor Fireman, un famoso diabetólogo del Hospital Durán de Buenos Aires, y en esa época la diabetes estaba entre el 5 y el 6% de la población. Había estado él en Rumania en una clínica de obesidad, porque los rumanos eran muy gordos en una época. Pusieron la clínica de obesidad y la diabetes disminuyó bastante. Entonces, yo sé ahora que la diabetes anda, no tengo las últimas estadísticas, pero creo que anda alrededor de un 15% más o menos de la población. Así que siempre cuando veo un obeso, me acuerdo de ustedes, de los cirujanos, ¿no? Porque... Bueno, pensás bien, porque dificulta mucho la cirugía en cualquier tipo de intervención que tengamos que hacer. El panículo adiposo lo hace más difícil y sobre todo lo hace más riesgoso para el postoperatorio. El postoperatorio, cuando hay mucha obesidad, predispone a las infecciones, a las colecciones, a que los drenajes no hagan el trabajo que tienen que hacer. Entonces es un paciente más especial que y lamentablemente es una epidemia en el mundo y en la Argentina, ¿no? La obesidad, realmente, ¿no? Sí, pero bueno.
igual se pueden atender muy bien y se puede solucionar. Sí, los sí, problemas obvio, que se obvio, no, presentan. no es discriminatorio, sino es un poco como No, para no. intentar a la gente que... Sí, pero cuidar que el peso, cuidar el es, peso. es muy importante. Bueno, creo que hemos agotado el tema, o por lo menos no agotado, porque me decían nunca se agotan las cosas, pero por lo menos hemos dado lo básico y que le haya sido útil a los que nos ven, y agradecerle la disposición a perder unos minutos para escucharnos, pero la idea nuestra es, como uno siempre dice, para el paciente que hagamos educación sanitaria, que es una de las cosas importantes de la atención primaria de la salud. Bien, Bueno, perfecto. Entonces, buenas tardes y muchas gracias, doctor. bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos.